Sobre todo esto y otros asuntos vamos a conversar precisamente con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, defensor? Buenas noches. Mario, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Igualmente. Pues bien, quisiéramos que abundara usted un poco en el sentido de lo que ha expresado sobre lo poco probable es que pasados 5 años o 4 años y medio en este caso, la investigación pueda obtener algún trazo de la verdad de lo ocurrido, y también sobre lo que usted ha observado acerca de la lectura que ha hecho el Ministerio Público de lo que la Constitución dice a propósito de investigar, o en realidad dice solamente a propósito de la posibilidad de acusar al presidente de la República. Usted ha dicho que es una lectura ortodoxa e histórica, y creo que ha agregado que equivocada a su juicio. Muy bien. Sí, bueno, Mario, empezaremos por la última pregunta. A ver. En efecto, estamos hablando de una interpretación bastante rígida, ortodoxa e histórica. Lo que sucede es que antes, en el derecho penal peruano, el juez al mismo tiempo investigaba y juzgaba. Así lo establecía el Código de Procedimientos Penales. Pero a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, quien investiga es el fiscal y quien juzga es el juez, quien pone el marco, los límites, quien puede tener cualquier arbitrariedad, o finalmente quien decide es precisamente el juez. O sea, tenemos dos funcionarios. Sí. Eso a partir del 2003-2004 que entra, que se aprueba el Código Procesal Penal. Pero note usted que en el tiempo la Constitución es aprobada en el marco del anterior Código Procesal Penal, y tenía sentido la lectura del artículo 117 en el sentido de que el presidente no puede ser juzgado, y la interpretación de que no puede ser ni investigado ni juzgado porque era el mismo funcionario jurisdiccional. Pero hoy esto ya no es así, porque como acabo de señalar, tenemos al fiscal y al juez, quienes son los que, digamos, actores principales del proceso penal. Entonces, esta lectura histórica está completamente, desde nuestro punto de vista, desfasada. Yo entiendo las razones que han expuesto desde la Fiscalía, pero no la comparto. Porque además, este privilegio, esta prerrogativa que tiene el presidente, esta inmunidad reforzada, no puede interpretarse expansivamente, porque eso significaría que el presidente tiene un estatus especial, más allá del que la propia Constitución le da, porque deja de lado otros valores y otros principios constitucionales, como por ejemplo la persecución del delito. Eso también está en la Constitución. El combate contra la corrupción, eso también está en la Constitución. O sea, querría decir que con esta interpretación usted vacía de contenido el resto de la Constitución, porque usted va a dejar de perseguir el delito. Y ahí paso a su siguiente pregunta. En el derecho criminal, en la criminalística, existe un apotema que dice: tiempo que pasa, verdad que huye. El tiempo nunca está a favor de la justicia. El tiempo siempre está a favor de quienes cometen delitos. Además, si usted, mediante una resolución, aprueba una investigación preliminar, ¿para qué lo hace? Lo hace justamente para garantizar las pruebas. Lo hace precisamente para realizar diligencias urgentes. Es un contrasentido en sus propios términos esa resolución. Porque ¿cómo va usted utilizar una herramienta procesal y la va a implementar dentro de 4 años todavía? La naturaleza, la esencia, la definición de ese acto es justamente que se cumple el principio de oportunidad. Sí. Entonces, por todas estas razones, creo que es una resolución que tiene que cambiarse, que tiene que reexaminarse y que tiene que compaginarse con otros principios y valores constitucionales. Sí, conversábamos en los días anteriores con algunos ex procuradores anticorrupción, y algunos de ellos nos decían que estaban de acuerdo con lo que había dispuesto la señora Ábalos. Decían que lo que ocurre es que la Constitución solamente permite acusar al presidente por, digamos, 4 asuntos expresos que están ahí comprendidos y señalados: impedir que funcione el Congreso,
no convocado a las Traición a la patria. elecciones, así es, ¿no? Y que ninguno de esos era corrupción o, en fin, cualquiera de las figuras que se quiera aplicar en este caso. Entonces, lo que razonaban ellos era, si solamente se lo puede acusar por estas cosas, solo se lo puede investigar también por esas cosas. En consecuencia, esta investigación caería fuera del ámbito de las investigaciones posibles a un presidente en funciones. ¿Qué respondería usted a ese argumento? Con todo respeto, esa es una interpretación equivocada, estacionada en el tiempo, me parece, ¿no? Que responde, como dije hace un momento, a un marco procesal penal ya superado. Ahora, esa lectura es una lectura que además se divorcia de algo que es fundamental. Si la Constitución es una norma, pero además es la norma suprema, tiene que cumplir los siguientes requisitos. 1, siempre debe cumplirse. 2, debe ser cumplida por todos. En esa lectura que usted me señala, querría decir que el presidente solo puede ser juzgado, solo puede ser investigado por esos 4 delitos. O sea, mientras esté en funciones, sí. Sí, de acuerdo. O sea, quiere decir que esa interpretación le da una patente de corso para cometer todos los demás delitos de una manera impune. Esa lectura nos llevaría a esa conclusión. Sí, lo que agregaban, digamos, en particular, esto lo decía el señor José Ugaz, era que lo que había que hacer era modificar el artículo 117 de la Constitución para comprender otro tipo de eventuales delitos y en esa medida permitir que se acuse y en consecuencia se investigue antes por esas causas. Esa es, digamos, la figura completa. Yo tengo el mayor de los respetos por la trayectoria y la formación del doctor Ugaz, pero desde luego tengo una opinión disidente. Los problemas jurídicos se resuelven, los problemas constitucionales se resuelven de tal modo que usted permita que la eficacia y la vigencia de las otras normas constitucionales también se apliquen, no a la inversa. Así se interpreta en el derecho constitucional. Usted no puede interpretar y decir, bueno, voy a interpretar de una manera bien acotada, de modo que el resto, cancelo el resto de normas constitucionales. Así no funciona. Entonces, en la Constitución no es la norma suprema, puede ser cualquier norma, ¿no? La única forma de que la Constitución sea norma suprema es que se aplica todo el tiempo por todos. Sí, bien. Y justamente por eso el primero que tiene que cumplir esa norma es el presidente de la República, claro. Ahora, en lo que concierne a la Defensoría, lo que ustedes pueden hacer es esto, hacer una exhortación y una observación y decirle a la Fiscalía, al Ministerio Público, que tendrían que revisar la decisión. Ahí se detienen ustedes. Bueno, nosotros, como ya dije, con el mayor de los respetos, le pedimos a la Fiscalía que reconsidere. Nosotros no estamos en la línea de aquellos que piensan que la Fiscalía está de alguna manera coludida para que no se investigue. Más bien nuestra lectura es más institucionalista, creemos que ellos tienen una mirada histórica que ha tenido cierto fundamento en un determinado momento, pero que hoy día, como digo, no la consideramos correcta. Pero le decía que le pedimos esto con todo respeto, pero también con toda firmeza, porque creemos que esta es una lectura leal con la Constitución, correcta, enderezada hacia los propósitos de la Constitución. Sí. Bien, ¿conocerá usted lo declarado por el secretario general de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, a propósito de esta intervención suya? Ha dicho, el Congreso debe investigarlo e inhabilitarlo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, el señor Cerrón es un político, yo no hago política, no respondo afirmaciones políticas. Si él me plantea algún argumento jurídico digno de ser atendido, o vinculado a los derechos fundamentales, yo encantado de responder. Pero esto no. No, porque me parece que el país tiene una agenda mucho más importante que la que él plantea. Sí. Vayamos entonces a cosas institucionales, vayamos a lo que ha dicho el ministro de Justicia a propósito de la situación del procurador y la posibilidad de que se revise
su designación, a pedido del abogado del presidente de la República. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Bueno, dos cosas. En primer lugar, me parece totalmente descaminado de su lado el abogado del presidente haciendo tamaña solicitud. Yo creo que ya bastante complicada está la situación del presidente como para que se introduzca en predios, en terrenos donde claramente no tiene ninguna competencia. Y si él cree que ese es un derecho de petición, pues está mal, interpreta mal el derecho de petición. Y en relación ya a la eventual salida, o la eventual destitución del procurador, le diré que sería un gravísimo error. No creo que el doctor Aníbal Torres la cometa, porque es un abogado con mucha experiencia, que tiene una formación jurídica, que entiende estas cosas. Sería un error porque el procurador solo puede ser destituido por falta grave y además previo procedimiento. Tal como están las cosas, no hay ninguna razón para que eso suceda. Claro, pero parece que lo que arguyen, bueno, por un lado está la presunta burla que habría hecho el procurador de los argumentos de la otra parte durante un alegato, pero de eso no hay rastro. Y parece que lo que quieren revisar también son, digamos, los requisitos para llegar a ser procurador y si los cumplió o no los cumplió quien actualmente ostenta el cargo. Bueno, dos cosas. En primer lugar, en relación a lo último, cuando recién llegó el procurador Soria, se le cuestionó precisamente eso y entiendo que él levantó todas las objeciones, de lo contrario no hubiera podido continuar. Han pasado, entiendo, casi 2 años. Y en segundo lugar, en relación ya al hecho mismo que se le está señalando, que él lo ha aclarado en una entrevista donde ha señalado que él simplemente estaba conversando con su asistente, que no figura en el acta de la diligencia, porque si fuera así, hubiera constado en el acta de la diligencia y el fiscal que dirigía la diligencia le pudo haber llamado la atención, cosa que tampoco ha sucedido. De manera que yo no creo que esto pase de un malentendido. Bien, muchas gracias por la entrevista al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Buenas noches.